Un muy buen día a todos nuestros queridos amigos, colaboradores, usuarios de Compensar. Es para mí un gran placer estar nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es Angelo Arián Casas, hago parte del equipo docente de la biblioteca Compensar y el día de hoy les traigo un poco de la historia de uno de los afluentes más importantes de la sabana de Bogotá. Me refiero nada más y nada menos que al río que lleva su mismo nombre. Esto en el marco de las últimas noticias en las cuales bastante optimistas, se nos cuenta que algunas zonas de los 380 kilómetros de longitud de este río ya se están adecuando o están adecuadas para su navegabilidad. Es cierto que hace décadas este río ha sido objeto de contaminación constante por el modo de vida que llevamos los capitalinos y pues también por la generación de residuos por parte de las empresas más grandes de Bogotá. Así pues, desde hace varios años se ha venido generando un proceso de recuperación de nuestro río y esto ha dado fruto en las últimas semanas con esta posibilidad de navegación de este afluente. Pero vamos a hablar un poco acerca de la historia y todo el misticismo que envuelve a este río. Pues antes de 1530 sus aguas eran consideradas por los muiscas como un regalo de los dioses para quienes realizaban pagamentos como símbolo de agradecimiento. Este río anteriormente se llamaba Funza, palabra chibcha que significa varón poderoso. Al fin y al cabo, era el río más importante de la sabana, territorio que habitaban estas poblaciones. Tupidos bosques rodeaban sus orillas. Desde los cacicazgos ubicados en las partes más elevadas, los indígenas le enviaban mensajes de protección a la sabana. En silencio, conectados espiritualmente con las lagunas de Siecha, Suezca, Iguaque, Guatavita, Fúquene y Tota, que como sabemos son cuerpos de agua epicentros de los grandes rituales que ejecutaban estas poblaciones. Aquí aparecen dos figuras mitológicas muy importantes, que eran dioses del agua. El primero de ellos era Bachué. Bachué salió de la laguna de Iguaque en forma de mujer con un bebé en brazos. Con este bebé fue quien se casó y pobló la sabana. Al envejecer regresaría al agua y tomaría la forma de serpiente. Bochica, por su parte, al hacer parte de un hechizo de Huitaca, su esposa, decidió liberar a la población, pues su esposa había llenado de males a los muiscas e inundó la sabana de Bogotá. Luego de una gran batalla, Bochica triunfaría y frenaría las inundaciones al romper con una vara dorada la roca que retenía las aguas. Nada más y nada menos creando el Salto del Tequendama, también bastante importante en la cosmovisión de los pueblos indígenas de nuestro territorio. Los muiscas eran un pueblo anfibio, concebían el agua como una fuente de vida, almacenamiento y abundancia claramente. Las mujeres acudían a los remansos del Funza, río Bogotá, para dar a luz a sus hijos. Las artesanías como tunjos, serpientes, ranas, sapos y peces dorados muestran la gran adoración que sentían ellos por las figuras acuáticas. Así pues, para el mundo de los muiscas, este río, que alimentaba a cerca de 20.000 personas, era el epicentro de grandes ritos ceremoniales y purificación. Además, este le servía para su consumo, claramente, para el riego de sus cultivos, curtido y tejido de sus mantas inmaculadas. Sin embargo, hacia 1537, con la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, quien venía a este territorio en búsqueda de esmeraldas, oro y sal, empezaría un viacrucis para los pueblos indígenas que habitaban la zona. Ellos, a conquistar los terrenos que eran considerados sagrados en la sabana de Bogotá, causaron pánico dentro de las comunidades indígenas. Los saqueos a los grandes templos y a los lugares de hábitat de los zipas y saques, pues eran un gran motivo de desesperación de los indígenas, pues consideraban esto como una profanación de los lugares sagrados, como el caso de Guatavita y el Templo del Sol.
Esto impulsó a los muiscas, a muchos de ellos, a cometer suicidios colectivos porque sentían que estaban inmersos en pecado, dados estos saqueos. Y sin un Dios que los salvara, consideraron que lo mejor era morir. Así pues, luego de fundar Santa Fe, el 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada repartiría las tierras obtenidas entre sus 5 capitanes. Esto dio inicio a la construcción de grandes haciendas, ubicadas al costado occidental del río, como Novillero, Canoas y San Jorge. Varias zonas comenzaron a ser dragadas para dar paso a terrenos agrícolas. La sabana empezó a pintarse con un amarillo del trigo, cultivo introducido por los españoles, además de ciertas hortalizas. El río pasó de ser un lugar ancestral a un lugar colonial, obedeciendo a los intereses económicos de los colonizadores de aquella época. Así pues, en estos procesos posteriormente comenzaría, es el siglo XVIII, la visita de grandes académicos, como el botánico José Celestino Mutis, quien desde 1783 exploraría los páramos de las cuencas altas y media, la laguna de Pedro Palo y los bosques de Tena y La Mesa. Allí descubriría los frailejones paramunos, además de la quina en Tena y el té de Bogotá. 16 años más tarde, en 1799, llegaría Alexander van Humboldt, quien lideraría una expedición por América Latina. En Colombia estuvo 6 meses y recorrió partes del río como el Salto de Tequendama, paisaje que lo enamoró y donde calculó la altura de la caída. Asimismo, eso también jugaría un papel dentro de la campaña libertadora de Simón Bolívar en 1819, cuyos próceres transitarían por las antiguas trochas abiertas por los pueblos panches y empedradas por los españoles, en cercanías al río. Cabe anotar algo supremamente importante, y es que en zonas aledañas al río fueron encontrados fósiles de mastodontes, tortugas y cocodrilos, además de petroglifos de los pueblos panches. El más reciente fue en el año 2002, un mastodonte infantil que habitó hace 16.000 años aproximadamente. Sin embargo, hacia mitad del siglo XIX llegaría el militar italiano Agustín Codazzi, quien dejaría también huella en este río. Él, liderando la comisión coreográfica, exploró zonas paramunas, las piedras del Tunjo, el río Negro y el Salto de Tequendama, sitios donde registró aspectos topográficos, paisajísticos, económicos y culturales. Sin embargo, llegaría el siglo XX, un siglo bastante convulso y que tuvo muchos cambios a nivel estructural en nuestro país. En ese momento Bogotá tenía al menos 100.000 habitantes. Sin embargo, hacia 1930, las migraciones por la violencia, el crecimiento poblacional, entre otras coyunturas, hicieron que el crecimiento de la población de la ciudad de Bogotá fuera descomunal, lo que conllevó que el río empezara a recibir descargas constantes de basura y residuos. Así pues, fueron 50 años hasta que llegaron los años 80, donde esto se agudizó. Pues el río ya recibía vertimientos de aproximadamente 3 millones de habitantes. Las industrias, las cuales se ubicaban en Puente Aranda hacia el occidente, comenzaron a verter desechos con frecuencia al cuerpo del río Bogotá. Así pues, el río fue sometido a una alteración de su recorrido natural también. Muchos meandros fueron modificados para darle forma lineal, lo que generó una pérdida de amortiguación y un incremento sustancial en las inundaciones entre los años 40 al año 2000. El río Bogotá no se veía como un río. No obstante, cabe aclarar que el río no ha sido 100% invisibilizado. Ya desde la década de los años 50 se hablaba de una necesidad de tratar las aguas residuales. Sin embargo, no fue sino 40 años después, en los años 90, cuando se comenzaron a tomar medidas contundentes y el distrito entregaría a concesión, construcción, operación y mantenimiento
de una planta de tratamiento de aguas residuales, Salitre, hasta el año 2027. Esta concesión fue dada a la multinacional francesa Suez Nayonnaise des Eaux. Y se comenzó a construir una serie de plantas de tratamientos de aguas residuales en la cuenca alta del río, que opera la Corporación Autónoma Regional de Bogotá. Así pues, ya pasados casi 30 años, actualmente el río Bogotá se desarrolla el proyecto de planta de tratamientos residuales, Canoas, previsto para iniciar operaciones de saneamiento y descontaminación del río Bogotá bajo modernos sistemas tecnológicos y de diseños. Estos contemplan soluciones que buscan además ganancias de alto impacto para mejorar la salud pública y la calidad de vida de las comunidades establecidas cerca al cauce del río Bogotá. Sumado a esto, en el año 2017, mediante el decreto 067 del Consejo de Bogotá, se declararía el 12 de mayo como el Día del Río Bogotá, con el fin de que exista un espacio en el que la administración pública resalte la importancia e invite a la reflexión sobre el cuidado y protección de que por siglos ha sido nuestro compañero y testigo de la evolución de nuestra amada ciudad. Si mejoran nuestros hábitos, tal vez en un futuro no tan lejano, veamos renacer en su totalidad el que en pasado fuera llamado el río Funza. Así pues, en mayo del presente año se confirmó que ya hay algunas zonas navegables de nuestro río, pues en el embarcadero de la calle 80, en Puente de Guadua, se logró comprobar que los trabajos de descontaminación se están realizando y pues que han rendido frutos, pues hace algunas semanas una embarcación cubierta realizó algunos paseos sobre una franja de aproximadamente 69 kilómetros de la cuenca media del río Bogotá, anunciando que el río ya estaba preparado para que algunos de sus tramos pudieran recibir la visita de la población, que pudieran navegar a través de ella y pues también dando una luz de esperanza, logrando entender que si todos ponemos de nuestra parte y apoyamos los procesos que se están gestando a nivel desde la administración pública, probablemente no sería tan descabellado pensarnos un río Bogotá limpio, navegable y que siga los lineamientos con que alguna vez los pueblos indígenas trataban a este. Espero que les haya gustado este corto relato acerca de nuestro principal afluente de la Sabana de Bogotá. Recuerda que Compensar está publicando constantemente contenido para que ustedes y toda su familia puedan enterarse de lo que tenemos dentro de nuestra querida empresa preparados para ustedes. Recuerden, mi nombre es Ángelo Adrián Casas y hago parte del equipo de la Biblioteca Compensar y les extiendo una gran invitación para que hagan parte de todos los servicios que tenemos para ofrecerte a ti y a tu familia.